Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el quinto ciclo de conferencias Arqueometría y Nuevas Tecnologías en Arqueología, coordinado por los doctores Reina Solís Siriaco y Emiliano Melgar Tizoc, a quien cedo la palabra. Muchísimas gracias, Miren. Bueno, buenos días a todos, ¿no? Les agradecemos estar con nosotros en la inauguración de este quinto ciclo, ¿no? Que es de Arqueometría y Nuevas Tecnologías. Y pues tenemos una invitada de lujo, ¿no? Nuestra compañera y amiga María del Rosario Domínguez Carrasco. Ella pues nos va a abrir este ciclo de charlas que tendremos a lo largo de estos meses sobre estas nuevas metodologías o estudios arqueométricos. Y nada más antes de pasar a su semblanza curricular, le queríamos indicar a nuestro público que nos sigue por el Facebook y por el YouTube que aunque a las 11 de la mañana está programado el simulacro nacional, debido a que no estamos en el museo, que ahí sí tendríamos que retirarnos unos 10-15 minutos, vamos a continuar con la transmisión y quienes sí en sus lugares de trabajo tengan que, por protocolos, retirarse esos 10-15 minutos, aquí nosotros vamos a seguir y esos minutos que no puedan ver, si no lo pueden seguir por el celular, quedan grabados y los podrán ver de forma diferida en la página de Facebook del Museo del Templo Mayor. Entonces, para que vean que seguiremos en la transmisión y no estaremos suspendiendo esos minutos que se tienen que hacer por protocolo si están en centros de trabajo o lugares de muchas oficinas, ¿no? Y bueno, una vez dicho ello, pues agradecemos a Rosario por la presentación que nos va a dar sobre sus estudios de hace mucho, bueno, que muy largo aliento que ha tenido sobre las cerámicas de Calakmul. Y bueno, María del Rosario Domínguez Carrasco es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctora en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Actualmente es profesora e investigadora titular C del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del área de arqueología de esa misma dependencia. Es docente de la licenciatura en Antropología en la Facultad de Ciencias Sociales, en la licenciatura en Historia en la Facultad de Humanidades y de la maestría en Ciencias de la Preservación de Materiales de la Facultad de Ingeniería, todos programas educativos de la Universidad Autónoma de Campeche. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y tiene reconocimiento de perfil deseable otorgado por PRODEP-CEP. Es líder del cuerpo académico Arqueología, Etnohistoria y Ecología, Ecología Humana con estatus de grupo consolidado y es integrante de la red temática PROMEP para la conservación de materiales de interés histórico y artístico con sede en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También participa en la red de ciencias aplicadas a la investigación y conservación del patrimonio cultural de CONACYT, con sede en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, conocido como LANSIC, con sede en el Instituto de Física de la UNAM y en la Red de Estudios Interdisciplinarios sobre Medio Ambiente y Conservación del Patrimonio Mexicano, con sede en la Universidad Autónoma de Campeche, que es donde ella se encuentra. Desde 1990 se dedica a la investigación sobre estudio y conservación de patrimonio tangible con la aplicación de técnicas analíticas, físicas y químicas, y a lo largo de varios años ha consolidado su formación académica con la vinculación con otras instituciones de educación nacional e internacional. Ha participado en diversos proyectos arqueológicos y antropológicos y en eventos académicos nacionales e internacionales en México, Estados Unidos, Guatemala, España, Francia, Canadá, Ecuador y Argentina, con más de 60 publicaciones, 3 libros y de un catálogo de 2 tomos, además de coautora de varios capítulos, memorias en extenso y artículos científicos. Y para finalizar, en diciembre de 2022, hace poco, fue galardonada con el premio Campeche Ciudad Patrimonio, otorgado por el Ayuntamiento de Campeche por sus años de investigación dedicados a la conservación y estudio del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Calakmul. Entonces, pues bueno, tenemos una madrina de lujo para esta primera sesión. Mil gracias, Rosario. Adelante. Es tu micrófono nada más. Buenos días a todos y para mí también, pues muy agradecida con Emiliano y con Reina por la invitación de inaugurar este quinto ciclo de conferencias sobre arqueometría y nuevas tecnologías, que pues así como ya lo escucharon, efectivamente ya tengo ya algunos años trabajando los materiales arqueológicos desde el punto de vista de la arqueometría. Bueno, lo que les vengo a presentar es precisamente uno de los primeros proyectos que
que realicé aplicando todas las técnicas analíticas que nos proporciona la arqueometría. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien todo? Sí, ahí se ve ya. Adelante, Rosario. Ok. Bueno. No quiere avanzar. Ya avanzó, adelante. Ya, ok. Bueno, para los que no ubican dónde se localiza Calakmul, se encuentra en el sur del estado de Campeche, donde actualmente, pues, dentro de la reserva de la biosfera de Calakmul. Precisamente este proyecto de producción cerámica, pues lo retomo a partir del gran proyecto Calakmul que dirigió desde los años 80 el doctor William Folland. Y bueno, después de toda la información y los datos recuperados desde las primeras exploraciones en Calakmul, fue que decidí estudiar la cerámica, pero ya no solo desde el punto de vista tipológico, sino también ver qué estaba pasando con la producción de todos estos materiales. También sabemos de la importancia que tuvo Calakmul en el periodo clásico como cabecera de un estado regional. Y bueno, de acuerdo a este modelo de organización sociopolítica realizado por Joyce Marcus, pues ahí, de aquí parte el proyecto. Este sería el origen del proyecto, en donde el doctor Folland pues decide investigar la importancia de Calakmul y corroborar precisamente su importancia como cabecera de un estado regional. Aquí vemos a Calakmul como el eje rector y alrededor sitios de menor jerarquía, sitios secundarios como Xpemul, Sasilja, Ushul, Nashtun, Altamira y La Muñeca, y a su vez, bueno, también en este modelo de organización geopolítica se observaron sitios de tercer rango que dependían de los de segundo rango y a su vez de Calakmul. Entonces, bueno, a partir de este modelo es que el doctor Folland se propone realizar el proyecto Calakmul para realmente comprobar la importancia de este asentamiento. El doctor inicia en los años 80. Ahorita, bueno, la mayoría de los que trabajamos en el área maya, pues conocemos ya todo lo que se ha trabajado sobre la dinastía Kan y que ha pues enriquecido mucho la información que en ese entonces teníamos. Y a mí me ha parecido muy interesante porque pues los resultados que obtuve desde ese momento en mi proyecto de producción cerámica, pues encajan muy bien y coinciden con todos los nuevos datos que se han obtenido sobre la dinastía Kan. Entonces eso pues nos ha parecido muy, muy importante. Este es una reconstrucción hipotética, arquitectónica de la plaza central de Calakmul. De hecho, los materiales que trabajé para este proyecto procedieron de las estructuras que trabajó la Universidad Autónoma de Campeche, porque posteriormente el INA realizó investigaciones arqueológicas, pero mi trabajo de producción solo incluyó materiales que recuperamos como Universidad Autónoma de Campeche, que fueron de la estructura 7, que fue la que trabajé junto con Miriam Judith Gallegos Gómora, la estructura 3 o el Palacio de Londel, en donde estuvo el doctor Luis Fernando Álvarez Aguilar y doctor Ricardo Armijo, la estructura 2, que también pues es una de las estructuras más grandes de Calakmul y donde procede la mayoría de los materiales. Aquí estuvo trabajando Linda Folland, Alicia Zapata Castorena y otros que en ese entonces pues eran pasantes de la licenciatura. Y la estructura 1, que también fueron las 4 estructuras que prácticamente trabajamos intensivamente durante los meses de excavación arqueológica bajo la dirección del doctor Folland.
Pero no solamente me concentré en esos materiales, sino que en los 88 más o menos, el doctor Folland también dirige un proyecto del Petén campechano en donde consistía en registrar sitios de toda la región del Petén, partiendo de la carretera, esta línea que ven acá, pues es la carretera actual que va de Escárcega a Espujil, y acá está Calakmul. Entonces, el objetivo de este proyecto era registrar todos los sitios que se encontraban en todo ese camino. Y también, bueno, cuando inician los trabajos en Calakmul, pues no había camino. Entonces, es cuando inicia el camino este que actualmente para los que han ido a Calakmul es el único que llega a Calakmul. Entonces, al hacer ese trabajo de salvamento, pues se registraron los sitios que estaban a cada lado del camino. Esos sitios se consideraron en mi estudio más los que el doctor Folland registró en el 88, que ya fueron años posteriores, que él llegó hasta la frontera con Guatemala. Son los que ven aquí. Entonces, bueno, hablamos de más de 70 sitios que fueron registrados y que se incluyeron en el trabajo que voy a presentar, más los materiales que se trabajaron, que se recuperaron de todas las excavaciones de Calakmul. Entonces, bueno, el estudio de todos estos materiales, pues es lo que nos dio un panorama regional de cómo estaba la situación de Calakmul con todos los sitios que formaban parte de su territorio regional. Y de ahí es donde surgen, se proponen estos objetivos generales. Analizar los procesos de producción y distribución distribución y consumo de cerámica en el estado regional de Calakmul, con la finalidad de determinar la importancia de los materiales cerámicos dentro del sistema social y político generado en Calakmul durante el periodo clásico, mediante la aplicación de técnicas analíticas y la epigrafía. O sea, esto además, en ese entonces, pues sabíamos y teníamos el registro de que el glifo emblema de Calakmul se había representado o estaba representado en varios monumentos esculpidos de sitios aledaños que, bueno, les digo, actualmente ha superado ya esa información ha sido superada porque ha sido representado en mucho más sitios. Y otra de las características que también teníamos como un indicador para poder comprobar la importancia de Calakmul, pues es la cantidad de estelas, ¿no? De monumentos esculpidos presentes en Calakmul, que también es uno de los sitios que tiene, uno de los sitios que tiene la mayor cantidad de monumentos esculpidos, incluyendo altares y estelas. Entonces, bueno, pues era importante también considerar la epigrafía por toda la información que nos proporciona esta disciplina respecto a los aspectos sociales y políticos de una entidad determinada. El otro objetivo fue proponer modelos de producción, distribución y consumo de cerámica para el estado regional de Calakmul durante el periodo clásico. Esto considerando que, bueno, Calakmul no tuvo ninguna ocupación ya en el posclásico, ya en el clásico terminal muestra una decadencia bastante fuerte, y entonces solamente por eso nos concentramos en el periodo clásico. El otro objetivo fue identificar el origen de las variantes socioculturales y presentes en dicha región a través de la presencia y ausencia de tradiciones cerámicas. Bueno, los que nos dedicamos al estudio de materiales cerámicos, pues sabemos que siempre es importante realizar comparaciones con otros sitios para ver la presencia de tradiciones, si hay una continuidad de tradiciones o hay una ausencia. Y eso, bueno, ahorita estoy hablando desde el punto de vista arqueológico nada más, porque más adelante voy a mencionar el por qué fue necesario incluir la aplicación de técnicas analíticas. Para esto,
pues hay que considerar siempre cuando se realiza un estudio de materiales arqueológicos, cuando uno establece tipología cerámica, y en este caso que se trataba de ir más allá, ya hacer un estudio más amplio sobre la producción cerámica, pues hay que tener muy en cuenta la situación política y social del asentamiento que uno está trabajando. Entonces, estos esquemas se hicieron a partir del estudio tipológico que yo había realizado de los materiales para ver cómo estaba ese movimiento de materiales cerámicos. Entonces vemos que en el clásico temprano hay un continuo desplazamiento de la población del interior hacia el exterior, y lo mismo hay un desplazamiento, entrada y salida de artículos de tributo o intercambio arqueológicamente identificables. Y bueno, y eso no es raro porque pues era un momento de mucha actividad en Calakmul, entonces se entiende ese flujo tanto de población como de materiales, y eso nos los dan los materiales. Pero les repito, esto fue a través del análisis tipológico. Por ejemplo, aquí en el clásico temprano se registraron muchos tipos cerámicos de Riobec, de la región de Riobec, que eso es muy interesante porque disminuye mucho en el clásico tardío. Y la relación de materiales con el sur, pues esa sí se mantiene constante. Para el clásico tardío, igual, hay un desplazamiento de población en el norte, de que viene gente y va gente, y en el sur, de que va mucha gente, se desplaza hacia el sur. Y también todos los materiales, los artículos de tributos intercambio arqueológicamente identificables, pues también, o sea, sigue la frecuencia. Aquí ya hay una mayor relación, por ejemplo, con materiales del sur. Ya hay entrada de materiales del sur hacia Calakmul, ya no tanto como en el periodo anterior, que parece que nada más era del norte hacia el sur. Aquí también hay una reciprocidad, y eso, bueno, también no es raro porque había contacto directo y constante con muchas entidades políticas del sur, como Tikal, por ejemplo, y como otras ciudades. Bueno, ya para el clásico terminal, les digo, ya hay una decadencia total. Ya hay el desplazamiento de población, ya es mínimo al parecer, solamente se mantiene ahí en Calakmul, y los artículos también van disminuyendo. Y eso también nos los indican todos los materiales. Y esto, pues no es raro porque generalmente en el Petén, la región del Petén, esto es lo que sucede, no hay ocupaciones más tardías. Generalmente la ocupación última es hasta el clásico terminal. Entonces aquí lo que queríamos entender es, ahora a ver, si Calakmul fue una capital regional muy importante, ¿cómo? Y bueno, y entendiendo, comparado con otras capitales regionales en donde los materiales iban y venían por lo mismo, porque como capital regional, políticamente y socialmente estaba relacionada con otras entidades. Entonces, también es entendible el flujo constante de bienes de prestigio. Y eso es lo que se quiso poner a prueba en este proyecto de la producción cerámica. Ver qué pasaba con, si realmente la autonomía que tenía Calakmul también estaba demostrada en los materiales cerámicos. Y aquí es donde surgen algunas de las preguntas que no se pueden responder desde el punto de vista arqueológico. Nosotros como arqueólogos, lo sabemos, no podemos trabajar de manera independiente, siempre tenemos que apoyarnos de otras disciplinas, y bueno, y la arqueometría, pues
si uno utiliza la arqueometría, pues necesariamente tiene que estar relacionada con el uso de técnicas analíticas que ofrece la ciencia de materiales. Entonces, aquí era cuestionarnos cuándo se hicieron los materiales, dónde, cómo, por quiénes y por qué fueron producidos bienes culturales. De aquí, pues, me refiero no solo a cerámica, sino a escultura, a lo que es lapidaria, a la pintura. La arqueología nos puede dar respuesta a algunas preguntas, pero hay otras que no podemos responder aplicando las técnicas y métodos propiamente arqueológicos. Tenemos que recurrir a otras técnicas como la arqueometría para poder responder algunas preguntas. La producción cerámica no solo se refiere a manufactura. Muchas personas o muchos creemos que cuando se habla de producción cerámica es hablar sobre producir, manufacturar materiales. Y no, la producción cerámica es más amplia. Cuando hablamos de producción cerámica, hablamos de poder inferir la forma de organización social y económica en la cual se produjo la manufactura de estos materiales. Y ahí es en donde necesitamos el uso de técnicas analíticas, tanto para poder identificar procesos de manufactura y para poder inferir datos sobre la producción cerámica. Porque generalmente podemos identificar tipos cerámicos. La tipología pues es muy importante porque nos da temporalidades de los asentamientos y nos permite obtener datos sobre presencia de tipos por diferente periodo cronológico. Incluso, pues, hacemos análisis, pero a ojo, en donde describimos de manera general la pasta, qué es lo que observamos, si tiene desgrasante, qué tipo de desgrasante, y hasta ahí. Pero no podemos en realidad definir la mineralogía de manera exacta, ni fases cristalinas, ni tampoco poder ir más allá, obtener más datos sobre procesos de manufactura. Entonces, este proyecto incluyó no solo ver la parte de la manufactura, sino que también hablar y meternos un poco sobre el tipo de organización social, ver si fue una producción especializada o si fue de talleres domésticos, talleres nucleares, que es lo que vamos a hablar, ir hablando en el transcurso de la plática. Y para esto, bueno, yo retomé en lo personal esta propuesta de Tait. Hay muchas, o sea, hay muchos autores que han trabajado producción cerámica y hay muchos esquemas y modelos de producción cerámica. La mayoría coincide con esas etapas. Hay unos que incluyen algunas más, hay otras que incluyen menos, pero yo retomé esta incluso también para este estudio porque pues me pareció una de las más completas y justo era lo que yo quería abarcar en esta investigación. O sea, no solo ver la producción tecnológica, sino que ver la especialización y organización de la producción, que ahí es donde les digo que es en realidad la producción cerámica, para partir a la distribución, que eso también es muy importante, y finalmente el consumo, ¿no? ¿Quién consumía? ¿Hacia quién iba dirigido todos los bienes que producía Calakmul? Entonces, retomo este esquema y cuál fue mi procedimiento para poder cumplir con este modelo y poder finalmente lograr los objetivos que les mostré al inicio. Bueno, fue caracterizar microestructuralmente muestras de tiestos cerámicos diagnósticos de diferentes periodos cronológicos y muestras de arcillas procedentes de la región en estudio y del norte de
de Yucatán. Acá, además de seleccionar muestras de tiestos cerámicos de los sitios que les mencioné, que fueron del proyecto del Petén Campechano, más de 70 sitios, más de todas las toneladas de cerámica que se recuperó en Calakmul durante los años de trabajo, de excavaciones con el doctor Folland, pues se hizo una separación de muestras. ¿Qué era lo que me interesaba? Ver, analizar y caracterizar no solo tiestos cerámicos utilitarios, sino que también tiestos cerámicos de bienes de prestigio de diferentes periodos cronológicos. Para esto sí tuve que seleccionar desde el preclásico, del clásico, para ver más o menos cómo estaba pues el cambio, si había algunos cambios importantes en la producción cerámica, de lo que es el preclásico, clásico, posclásico, preclásico, clásico temprano, clásico tardío y clásico terminal. Se seleccionaron cerámicas, tipos diagnósticos de cada uno de estos periodos, pero también se realizaron muestras de arcillas. Y estas muestras de arcillas pues fueron recolectadas en áreas cercanas, se obtuvieron del Bajo Laberinto, se obtuvieron de algunos fuentes de ríos, bueno, lo que son arroyos que hay por ahí, de donde nosotros pensábamos que pudieran ser las posibles fuentes de materia prima. Y también aprovechamos, ahorita estoy recordando, algunos cortes precisamente del camino que estaban haciendo, que donde se veían claramente los perfiles ahí con las arcillas, se fueron recolectando. Entonces, bueno, este proyecto entonces contó con muestras de tiestos cerámicos y muestras de arcillas. ¿Por qué? Porque era importante también analizar las arcillas, también caracterizarlas para tener precisamente, identificar y comparar los datos tanto de las arcillas como de los tiestos cerámicos. Las técnicas que se emplearon en este proyecto para caracterizar la cerámica fue la microscopía electrónica de barrido, de bajo vacío. Todos mis análisis los realicé en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, con el doctor Ventura Rodríguez, con el doctor, pues ahora ya se nos adelantó, Manuel Espinosa, y el doctor Demetrio Mendoza. Ellos fueron los que me asesoraron en lo que es la microscopía electrónica de barrido. La petrografía, aquí tuve el apoyo de la doctora Heyu Chung. Con ella inicié todo este camino a la arqueometría, porque ella un tiempo se dedicó a hacer estudios petrográficos sobre materiales de Chichén Itzá. Y entonces se interesó en trabajar materiales de Calakmul, y fue así que empecé a introducirme en la petrografía, y bueno, ya acabé enamorándome de la arqueometría y de otras técnicas analíticas. Entonces la petrografía lo trabajé con Heyu Chung, y todo el proceso de las láminas delgadas y la identificación mineralógica la hicimos en la UNAM, creo que fue en el Instituto de Geología de la UNAM. Difracción de rayos X, esto también fue en el ININ, igual con el respaldo del doctor Manuel Espinosa y de Ventura Rodríguez. Y la activación de neutrones, este fue un trabajo que hizo Ronald Bishop. Ronald Bishop también, pues él, especialista en hacer estudios de activación de neutrones, también se acercó con el doctor Folland hace algún tiempo para pues solicitar el permiso para realizar análisis a materiales cerámicos. Entonces, este trabajo, los análisis fueron del doctor Ronald Bishop,
y ya después los trabajamos juntos y fue muy interesante también poder incluirlo en este estudio de producción cerámica. Aquí también lo que hay que destacar y lo importante es que, y lo que he aprendido a lo largo de todos estos años, es que es importante aplicar diferentes técnicas, o sea, no quedarnos con una sola técnica, porque, o sea, sí nos da información interesante, pero no aporta información que puede aportar otras técnicas. Para esto, tuve que asesorarme pues de los especialistas, porque yo iniciándome en este campo de la arqueometría, pues no tenía la experiencia para poder decidir qué técnicas eran las que me iban a servir para poder cumplir mis objetivos. Y bueno, gracias a los especialistas fueron que me asesoraron en la aplicación de estas técnicas y pues ya lo único fue sumé los datos también de la activación de neutrones que me proporcionó el doctor Ronald Bishop. Entonces, la aplicación de estas 4 técnicas fueron las que pues me ayudaron a poder dar respuesta a los objetivos que planteamos para este proyecto. Les voy a ir hablando un poco de las técnicas. No sé, bueno, aunque este ciclo es sobre arqueometría, a lo mejor hay algunos que están conectados que no están muy familiarizados con esas técnicas analíticas. Habrá algunos que, bueno, a lo mejor hasta tienen más información, conocen más información que yo, pero voy a ir avanzando de acuerdo a cada técnica y mostrar qué resultados se obtuvieron. Primero, la microscopía electrónica de barrido vacío, de barrido de bajo vacío, que como les dije, esta fue realizada en el ININ y se caracterizaron arcillas. Estas son algunas de las micrografías que se caracterizaron de las arcillas. O sea, ¿por qué la micrografía? ¿Qué es lo que nos proporciona la micrografía? Pues nos proporciona superficies de las arcillas. Claro que esto, bueno, se trabajó a diferentes aumentos. Y estas superficies, en este caso estamos viendo una superficie rugosa en forma acanalada. Son superficies que también se tenían que presentar en la cerámica. Entonces, era importante caracterizar y tener muestras de arcillas naturales para precisamente hacer la comparación ya con los tiestos cerámicos. Entonces, les voy a mostrar algunas, nada más seleccioné algunas micrografías que muestran las diferentes superficies que encontramos y que coinciden con algunos tipos cerámicos, por eso es que se las voy a presentar. No los quiero aburrir porque en realidad para este estudio salieron cientos y cientos de micrografías. Aquí nada más seleccioné algunas para que vean qué es lo que también se tiene que considerar para un estudio de producción cerámica. En este caso, bueno, son superficies rugosas en forma acanalada. Aquí, por ejemplo, podemos ver superficies rugosas, pero con la presencia de fibras. Y esto es algo muy interesante porque créanme que cuando yo inicié, y creo que pues también les pasó a los colegas que ahorita ya son arqueómetras y comenzaron en la arqueometría, pues para mí era nuevo y ver este tipo de imágenes y más que todo poder entenderlas. Hasta después supe la importancia de poder entender estas micrografías y poder hacer la interpretación sociocultural, porque creo que eso es lo importante de la arqueometría, poder que todos esos datos que uno obtiene de estas técnicas, que los físicos y los químicos entienden perfectamente bien, pero la importancia es poder aplicar esos datos para hacer interpretaciones socioculturales. Entonces, yo tenía que saber interpretar esas micrografías para poder entender qué estaba pasando con la producción cerámica, ¿no? En este caso, el tipo de arcilla, por ejemplo.
Aquí es otra muestra de arcilla donde se observan estructuras laminares con superficies acanaladas. Entonces, aquí, pues, de entrada, las arcillas no son las mismas. O sea, uno puede ver las arcillas ya sea en perfiles, que fueron algunas de las que nosotros recolectamos, o directamente en fuentes de agua, pero no puede observar las características de la arcilla hasta que no llega a aplicar ese tipo de técnicas. Y esa es otra cosa muy importante que hay que destacar. Los alfareros tenían una percepción increíble sobre la selección de la materia prima. Todo los resultados que obtuve a través aplicando estas 4 técnicas, los alfareros conocían perfectamente la calidad de las arcillas sin tener que pasar por todo este tipo de análisis. Entonces, yo creo que eso es algo también que hay que tomar en cuenta y que reconocer la percepción que tenía el alfarero sobre las arcillas al momento de obtener la materia prima. Y les voy a decir más adelante el por qué. Aquí esta es otra muestra de arcilla. Este es con un alto grado de porosidad. Solamente podemos ver la porosidad a través de estas micrografías. No lo podemos ver directamente cuando se recolecta la arcilla. Y ellos, mis respetos, porque ellos sabían en dónde existían arcillas de buena calidad para elaborar, manufacturar bienes de prestigio, y donde había arcillas no de tan buena calidad para destinarlas a la cerámica utilitaria. Y esa es creo que la última de arcilla para mostrarles que estas son hojuelas. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los tiestos cerámicos? Igual, esos ya son de tipo cerámicos. Este es del tipo Chijá impreso. Es una superficie con conglomerados de partículas porosas. Entonces, aquí la idea es empezar a hacer grupos, que eso también lo aprendí con los especialistas. O sea, hacer grupos de qué tipos cerámicos presentan partículas porosas, o por ejemplo, qué tipos cerámicos, este es del tipo águila naranja, este es del clásico temprano, con superficies rugosas, porque las micrografías, o sea, sí coinciden, toda la morfología coinciden con las arcillas. Entonces, desde ahí hay que tomar en cuenta y hay que, pues, observar todos estos datos. Con crecimientos laminares, este es pepita inciso, ese ya es un material más tardío. Igual aquí nada más selecciono una muestra porque pues tengo carpetas y carpetas de micrografías. Y además fue una experiencia muy bonita, la que me dio el uso de todas estas técnicas analíticas para este proyecto. Ese es del tipo tinaja rojo, el clásico tardío. Aquí son partículas hexagonales con algunos filamentos. Eso ya son sitios. Porque aquí también lo interesante era, pues, comparar cómo era la micrografía, las características de la cerámica de Calakmul y la de los otros sitios. Esa, por ejemplo, ya no es de Calakmul, sino es uno de los sitios que están de la imagen que les mencioné, que están en el camino. Esa es otra del camino, de un sitio que también presenta filamentos muy parecido a lo que les mostré con las arcillas, y también tiene aglomerados en forma de partículas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos proporciona lo que es el uso de la microscopía electrónica de barrido? Pues nos proporciona lo que son las características, ver las estructuras, conocer las estructuras de la cerámica y de la arcilla. Cómo está conformada
la arcilla en sí, y también nos da información sobre la química elemental, los elementos que están presentes, que bueno, eso ya no se los puse para también no cansarlos con tantos datos, pero también la microscopía electrónica nos da información sobre la química elemental de esas micrografías. Si uno quiere, se interesa por alguna zona, pues entonces ahí mismo en la pantalla de lo que es el microscopio electrónico de barrido, pues lo selecciona y ya arroja la química elemental de estas zonas. Ahora, la petrografía, que fue la otra técnica que se utilizó. Bueno, aquí todos sabemos que lo que es la petrografía da información sobre los minerales presentes en la cerámica. Estas sí fueron, bueno, también fueron de cerámicas, y me parece que se hicieron de algunas arcillas, pero esas fueron solamente de lo que son tiestos cerámicos. Entonces, aquí ya obtuvimos la presencia de algunos minerales, algunos que son pues comunes en la región. Estas son las imágenes que obtenemos de lo que son las láminas delgadas sobre la petrografía. Y entonces, bueno, ya teníamos por un lado lo que es la morfología a través de las micrografías, y la petrografía pues nos da la presencia de minerales. Que esos minerales debieran coincidir también con lo que es la técnica de difracción, que nos permite obtener fases cristalinas, y esas fases cristalinas pues están conformadas también de minerales. Entonces, y bueno, la petrografía pues sabemos que es una de las técnicas que más se ha empleado, o de las primeras técnicas empleadas para estudios de cerámica ya a nivel un poco más profundo, para conocer los minerales presentes en cada uno de los tiestos cerámicos. Una técnica ya más conocida y más trabajada. La difracción de rayos X, que esta también se realiza en el ININ. ¿Qué es lo que nos proporciona esta técnica? Pues estos difractogramas, que son picos. Cada uno de estos picos representa fases cristalinas presentes ya sea en tiestos cerámicos o en arcillas. Y entonces esto nos permite, toda esta información nos permitió, en el caso de la difracción, hacer grupos de fases cristalinas, que es en un principio la primera tarea, ¿no? Cuando obtenemos todos esos difractogramas, se agrupan de acuerdo a las fases cristalinas que están presentes, y luego viene la identificación de a qué tipo cerámico corresponde. Aquí fue muy interesante porque cuando ya se estuvo procesando la información, pues muchos fases cristalinas, grupos de fases cristalinas coincidían con algunos tipos cerámicos o con algunos periodos cronológicos. Entonces, esa información que pues, es la que nos va a ayudar para posteriormente interpretar los procesos de toda la manufactura. Aquí hay otra difractograma, calcita, cuarzo, monmorillonita. Una de las cosas que desde aquí empezamos a observar que estaba así un poco raro es la presencia constante de la monmorillonita. A comparación de otros sitios, o sea, yo recuerdo, o sea, para este proyecto, pues estuve revisando lo que hasta ese momento se tenía sobre caracterización de materiales de otros sitios, porque hoy en día, pues la arqueometría, la verdad, ha incrementado mucho el interés por los especialistas, y hoy en día ya se cuentan con numerosos estudios de producción cerámica o de cerámica a base de técnicas analíticas. En ese momento no eran muchos los estudios que se tenían al alcance, pero de los que recuerdo, o sea, por ejemplo, en el caso de Palenque, o en el caso de Tikal, en el caso de Copán, sí había mucha variedad de
de arcillas, de minerales, de fases cristalinas. Entonces ahí, pues como lo mencioné al principio, no es raro porque, bueno, si estamos hablando de una entidad política importante que fue cabecera regional en un determinado momento en el que se relacionó con varias entidades y que pues hasta cierto punto controló y mantuvo relaciones, pues el flujo, como les había dicho, de materiales, pues es lógico. Entonces, el que haya habido la presencia de muchas fases cristalinas, pues eso tampoco era raro porque se entiende que los bienes iban y venían y así como estas entidades políticas enviaban, pues también recibían. Pero ¿qué pasa con Calakmul? Con Calakmul sucede una cosa muy, muy diferente porque la monmorillonita aparece, que es una fase cristalina que también apareció en las arcillas, o sea, es local, aparece en casi todos los materiales arqueológicos. Entonces, hay una constante, una homogeneidad en la composición de los materiales cerámicos. Aquí la podemos ver en casi todos los monmorillonita, salvo en vasijas tipo códice y en las vasijas de pasta fina, naranja fina, que esas son más cinta, ahí sí es otra cosa, pero todo lo demás es, es muy homogéneo, muy homogéneo. La petrografía también salió muy homogénea. De hecho, ahorita estoy recordando que por eso fue que decidí tomar este proyecto, trabajarlo, porque la petrografía salió también muy homogénea. No había mucha variación, o sea, parece que todo lo que estaba hecho en Calakmul y no había mucha material de fuera. Y entonces ahí se decide hacer este proyecto y nos damos cuenta que también las técnicas van arrojando los mismos resultados. Hay algunas que, bueno, calcita y cuarzo, pero de todas maneras no es raro porque pues es lo que hay en la región. Les digo, son datos que en ese momento pues van sumándose a toda la información que estamos recuperando y que para ser procesada al final, para ver todos los resultados. Y la activación de neutrones, que es la última técnica que les digo en lo personal, yo no la trabajé, fue el doctor Ronald Bishop. Posteriormente, pues ya presentamos algunos trabajos juntos, ya con los resultados que él obtuvo. Y aquí fue lo mismo, o sea, había clásico temprano y tardío, no había mucha variedad, o sea, todo estaba concentrado, no estaba muy, muy dispersa. Había alguna, la cerámica, había presencia de ceniza volcánica, que eso también lo había indicado la petrografía. Y lo que sí estaba disparado fuera, pues es lo que es la cerámica tipo códice, que estaba muy relacionada con los grupos del Mirador, o sea, en la región de Nagbe. Y que posteriormente Dori Rensbudet ya hizo también, posteriormente hizo un estudio ya más específico sobre esta cerámica tipo códice y efectivamente identificó escuelas en esa región de Nagbe, escuelas dedicadas a la elaboración de la cerámica tipo códice. Esto que les estoy presentando solamente fue con material que recuperamos como universidad. El INA realizó trabajos en Calakmul durante muchos años, recuperaron mucho cerámica tipo códice, se analizaron también, me parece que creo que eso estuvo a cargo de Sylviane, de la doctora Sylviane Boucher. Ella analizó, caracterizó cerámica tipo códice de toda la que se recuperó en el proyecto de Calakmul de Lina
mucha cerámica tipo códice fue recuperada en los complejos palaciegos. Y esa cerámica, hasta donde yo recuerdo, sí fue elaborada en Calakmul. Entonces, y eso nos está indicando que Calakmul también tuvo sus escuelas y talleres para la elaboración de la cerámica tipo códice. Pero ahí no tengo más información. Lo que les estoy mencionando es lo que ahorita estoy recordando, que me causó mucha sorpresa y pues me dio también mucho gusto de que también Calakmul tuviera su escuela para manufacturar no tanto manufacturar, sino para pintar, porque aquí también hay que hacer la distinción en lo que es el alfarero y en lo que es el artista. El alfarero es el que se dedica a obtener la materia prima, manufacturar la vasija y llevarla al mercado a un lugar en donde otra gente, la gente que estaba más cercana a la élite, pudiera adquirir esas vasijas así de manera bruta, o sea, sin decoración, y ya pasaba a manos del artista para que el artista pudiera ya aplicar lo que el gobernante quisiera mostrar en esa vasija. Y entonces, por eso no se me hace extraño que hubiera escuelas de tipo códice, porque sí, cuando trabajó en Lina, supe que salieron cantidad, miles y miles de tiestos tipo códice. A nosotros nos salió muy poco material tipo códice. Y bueno, y lo que analizó el doctor Bishop, pues son los resultados que aquí les estoy mostrando. Pero después de saber toda la cantidad que obtuvieron, ya pues ya era como que podía haber la posibilidad de que existiera una escuela también allá en Calakmul, y parece que sí también Calakmul tuvo su material, pero les digo, esos ya no me tocaron. Yo hubiera querido tener alguna muestra de esa cerámica para poder caracterizarla, pero pues no se tuvo la oportunidad. Y esto es lo mismo, lo mismo pasó con los incensarios. Ahí en Calakmul se encontraron incensarios tipo Chenmul, que si uno los viera, si ustedes los vieran, pues uno dice, bueno, vienen del norte, ¿no? Vienen de Yucatán, pero no, también fueron manufacturados en Calakmul. O sea, la pasta o las recetas de estas pastas fueron igual que las cerámicas. Entonces, se manufacturaban, imitaban estas formas y se depositaron ahí. Ya no hubo ocupación en el posclásico, entonces pensamos que Calakmul, aún ya desocupado, o sea, ya totalmente sin la importancia que tuvo, pues siguió siendo visitado por gente a través de peregrinajes, ¿no? Como peregrinaciones. De hecho, ya en el clásico terminal, pues Calakmul, la estructura 2, por lo menos, cambió totalmente sus funciones. Ya ahora sabemos y coincide que ya la dinastía Khan ya había sido derrotada, ya no estaba en el sitio. Entonces, hay una remodelación por lo menos de la estructura 2, que fue la que más se trabajó, en donde muchos espacios se transforman en áreas de actividades. O sea, ya no hay un acceso tan restringido a esos edificios como lo hubo años antes, sino que ahí ya al perder ya poder Calakmul, hay un acceso más fácil de toda la gente. Entonces se reocupan varios lugares de esa estructura, varios cuartos, para realizar actividades. Pues encontramos muchos malacates, encontramos mucho desecho de talla de lítica. Incluso tenemos ya eso ya está publicado, ya tenemos algunas publicaciones sobre esos estudios, en donde encontramos metates chiquitos de
pizarra con acanaladuras a los lados que parece que fueron utilizados también para moler pigmentos. Entonces, por lo menos la estructura 2 cambió totalmente sus funciones de ser un edificio cívico ceremonial con un acceso restringido, en donde solamente la élite tenía acceso, pues ya para el clásico terminal, ya había cambiado totalmente sus funciones. Bueno, ahora, platicando un poco ya sobre qué pasa cuando ya tenemos todos esos resultados, se hace el análisis, se caracterizan los materiales, toda esa información que les mencioné de las micrografías, de lo que son los difractogramas, de la petrografía y utilizando todo el material, la información del doctor Ronald Bishop, pues ¿a qué conclusiones comenzamos a llegar? Primero, intentamos localizar algunas fuentes, probables fuentes que fueron utilizadas en diferentes momentos. Por ejemplo, acá como ven en esta, que es fuente utilizada del clásico temprano al clásico tardío. Este es el río Desempeño, lo que está marcado y sube por acá. Aquí parece que fue una fuente utilizada en el clásico tardío y terminal. Una fuente más cercana a Calakmul parece que, de acuerdo a todos los resultados, que fue explotada desde el preclásico al clásico terminal. O sea, esta fuente sí fue explotada durante la mayor parte de la ocupación de Calakmul. Aquí, por aquí, ahí cerca a las orillas del Bajo Laberinto, pudiera haber sido otra fuente que fue explotada desde el clásico temprano al clásico terminal. Y finalmente, ya aquí al sur del Bajo Laberinto, una posible fuente utilizada durante el clásico tardío y terminal. Les digo, esta posible ubicación de fuentes de materia prima fueron derivadas a través de los análisis que ya vimos y considerando las arcillas y considerando lo que son ya el análisis propiamente de los tiestos cerámicos. Y entonces, como conclusiones, podemos establecer algunas conclusiones, ¿no? Primero, que el alto grado de homogeneidad en la composición química de los barros y de las pastas de los tiestos cerámicos analizados, así como de la técnica de manufactura, nos muestran un patrón definido de producción local que nos sugiere que Calakmul, como cabecera de un estado regional, mostró poco interés por controlar un sistema de intercambio externo de bienes cerámicos, como sucede en otros estados regionales contemporáneos para este momento. Es lo que les mencionaba, que Calakmul no muestra un intercambio externo así continuo de bienes, sino que más bien lo que muestra es nada más producción y de ahí ellos distribuían, que creo que es la otra, acá está. La distribución de bienes cerámicos de prestigio fue la principal estrategia de Calakmul para mantener su poder político como capital de un estado regional, pues no solamente la impresión de su glifo emblema en vasijas polícromas de otras entidades políticas ha sido un indicador clave, sino que la presencia de este mismo en diversos monumentos esculpidos evidencia la escala de los contactos que la élite de Calakmul tenía con otros lugares, así como de las posibles frecuencias de intercambio. Digo, hoy en día, pues esto ya está más que superado y comprobado con toda la información que se ha obtenido sobre todos los estudios de la dinastía Kan. Ahora, en este momento, pues se sabía la distribución del glifo emblema en algunos sitios, pero ya la cantidad de sitios se ha incrementado considerablemente a través de todos los estudios epigráficos que se han
realizado recientemente. Entonces, la presencia de un patrón de producción y control regional en la distribución de los productos, inferido a través de la estandarización en las pastas, que eso es otra cosa muy interesante, que la estandarización nos está hablando de especialización. Entonces, también nos habla de que, ya hablando del grupo de alfareros, de cómo estaban organizados, había alfareros especializados en manufacturas de diferentes, de algunas formas específicas. Y eso, pues, nos los está informando la presencia de la estandarización de formas y decoración de vasijas utilitarias, así como en algunos tipos de bienes de prestigio, contrario a los patrones establecidos para otros centros del clásico maya, los cuales han sido considerados más consumidores que productores o redistribuidores de bienes cerámicos, como sucedió con otras capitales mayas, ¿no? Que ellos sí producen, pero reciben más, y no sucede como Calakmul, que a Calakmul, al parecer, lo que le interesó fue producir a gran escala, tener un monopolio del control de fuentes de materia prima para producir bienes de prestigio, distribuirlos a quien decidía el gobernante en turno para poder reforzar su poder, ¿no? Y como una estrategia de agrandar su dominio. Presencia de una producción centralizada con un alto grado de especialización, así como un definido control en el acceso a la materia prima, en la producción y en la distribución de los bienes, como un medio de legitimar el estatus social y como una estrategia política para reforzar las relaciones entre los diferentes grupos de la élite, que es como les mencionaba, que parece ser que ese fue el propósito de Calakmul respecto al tema de la producción cerámica. Y bueno, y estos son, les digo, los sitios que trabajaron, o sea, esos resultados, esas conclusiones, pues fueron realizadas a través de los estudios realizados en toda esta parte de acá. Aquí ya vemos la frontera con Guatemala. Y esas son nada más algunas imágenes de la cerámica para que pues conozcan algunas. La cerámica es muy petenera, o sea, muy similar a lo que hay en Tikal, a lo que hay en El Mirador, por ejemplo, en Agbe. Algunos tiestos, como les digo, algunos tipos cerámicos, como en el clásico temprano, tienen más filiación con la región de Riobek, pero por ejemplo esto, pues para los que conocen, son especialistas en cerámica del Petén, pues son cerámicas muy peteneras. Por ejemplo, son los chimbote, que son muy clásicos del área de Riobek, pero también algo interesante acá con la cerámica de Calakmul, y eso también ha pasado ya con otros sitios, que imitan formas, pero hacen su distintivo. En este caso, el distintivo de Calakmul para este tipo de cerámicas fueron monos, la aplicación de monos. En Riobek, lo que vemos son este tipo de vasijas, que son muy comunes, las moros y los chimbotes, con flores por abajo, o sea, en el exterior, en el interior y en los alrededores. Y acá la flor sí se mantiene en la base, tanto al exterior como al interior, pero aparece esa franja, estas de monos, que eso es como el distintivo. O sea, el distintivo de Calakmul, y eso no solo pasa en estos tipos, sino que también lo observé en otros tipos. O sea, imita formas, pero coloca su distintivo. Eso también sucede en Ashtun. También en Ashtun recuerdo haber escuchado que también justo para el mismo periodo hay tipos y vasijas muy parecidas a otros sitios, pero tienen su distintivo. Entonces, el hecho en Calakmul, ¿no? Sería como que esto fue hecho en Calakmul.
Acá también son vasijas muy propias de Calakmul. Bueno, esta es de contexto funerario de la estructura 3, también manufacturada en Calakmul. Esta sí no es de Calakmul, esta es de las pastas finas, que esta sí los resultados salieron comprobado que vienen de otra parte. Solo como les decía, lo que son las pastas finas y por lo menos la tipo códice que se analizó por parte de la universidad, de nuestro proyecto, fueron foráneas. Este es un luchinciso, son tipos también del clásico temprano, manufacturados en Calakmul. Y este es el del estilo, la vasija estilo códice, también de contexto funerario, que fue analizada y fue la que les digo que a través de un estudio que hizo la doctora Doris Renz, identificó que provenía del área de NACB y que había sido elaborada en una escuela para vasijas estilo códice. Y esta es otra que estuve buscando, esta sí es también de Guatemala, es del Petén. Entonces, posiblemente esas son, como muchas vasijas, son no tienen contexto, están sin contexto, pero seguramente también viene de por ahí, porque son muy parecidas. Muy parecidas, entonces esta sí no es de Calakmul. Y recordando los tiestos que logré ver de los tipo códice, sí son diferentes los que logré ver. Hay algunos parecidos a esos y hay otros que son diferentes, que esos son los que posiblemente corresponden a los que fueron manufacturados ya en Calakmul, en la escuela de tipo especialista para elaborar vasijas tipo códice ya en Calakmul. Bueno, creo que esto es todo. Ahí está mi correo para los que quieran compartir información o conmigo, con mucho gusto. Entonces, bueno, ahora les cedo la palabra. Muchísimas gracias por su atención y estoy aquí atenta para responder preguntas y respuestas. Perfecto. ¿Dejo de compartir? Sí, muchísimas gracias, Rosario, por tan interesante plática que nos diste el día de hoy con todos estos análisis que has hecho con distintas técnicas, como señalabas, ¿no? Que hay que cruzar al menos más de una técnica para que uno pueda validar y corroborar que lo que está identificando los grupos que uno está haciendo Sí. realmente están correctos, ¿no? Te agradecemos muchísimo, ¿no? Muy interesante toda esta información que nos has presentado el día de hoy, sobre todo terminando con estas bellas vasijas del estilo códice, ¿no? Códice. Bueno, tipo códice, ¿no? Entonces, que es muy interesante. Ahorita también te haremos algunos comentarios, preguntas. Tenemos también saludos y preguntas del público. Por ejemplo, Gabriel Antolines desde Bogotá te manda saludos y éxito. Vespistico Adriano, saludos desde Morelia. También te mandan saludos desde Oaxaca. Leonardo Márquez también desde Chía, Colombia. Y aquí tenemos ya de las primeras preguntas de uno de los asistentes continuos a los distintos seminarios, Armando Becerril. Él te pregunta, al mencionar un lugar arqueológico con una cantidad relevante de estelas, en el caso de Calakmul, ¿este sitio sufrió saqueos como se ha visto afectado Yaxchilán? Bueno, sí, también recuerdo que pues también tuve la fortuna de ser de las primeras en llegar a Calakmul a iniciar los trabajos de excavación. Sí estaban saqueados, pero comparado con otros sitios, o sea, he visto sitios mayas más saqueados que Calakmul. Calakmul sí estaba saqueado, pero creo que corrió con suerte, no tenía tanto saqueo. Y gracias a eso, pues yo creo que hemos podido recuperar pues ya tantas máscaras, ya van creo que 7 u 8, contando los trabajos de nosotros y los de Lina, y también tantos materiales arqueológicos en contexto funerario, que creo que por eso se han podido recuperar, no estaba tan saqueado.
Perfecto, gracias. Y también, bueno, Armando te pregunta, Armando Becerril nuevamente, cuando señalas arcillas obtenidas del Bajo Laberinto, ¿este lugar en dónde se encuentra ubicado para obtener la materia prima? Digo, para el Ujú. público que no conoce Calakmul, ¿no? Ajá. Bueno, el bajo laberinto se observaba en una de las imágenes, o sea, es un bajo muy grande que abarca una gran parte de la región de Calakmul. Bueno, Calakmul se ve un puntito comparado con el tamaño del bajo, que tiene forma de bastón. Y ahí esas muestras de arcilla también fueron recuperadas. El doctor Folland, eh, en uno de sus proyectos de paleoclimatología, ya ven que él también era especialista en paleoclimatología, entonces muestreó con nucleadores, también con otros colegas, estuvo muestreando algunas partes del Bajo Laberinto, entonces parte de esas arcillas fueron las que se analizaron y también y se obtuvieron esos resultados, pero el Bajo Laberinto yo creo que fue una fuente muy importante, porque creo que de las probables fuentes que identificamos, creo que 3 se encuentran en las orillas del laberinto, muy cerca del laberinto. Y de hecho pensamos, porque algunas de las arcillas tenían restos de diatomea, las diatomeas proceden nos indican fuentes de agua. Entonces, posiblemente bajo el laberinto en algún momento funcionó, bueno, tuvo agua durante mucho tiempo como un lago, una laguna, pero está seco. O sea, también la importancia de Calakmul es que ahí es una región que está lejos de fuentes de agua permanente. De ahí la importancia de encontrar aguadas en el sitio, porque ellos construyeron sus aguadas y de eso se mantuvieron durante pues toda la temporalidad, por lo menos la cronología que mantienen, que reportan los materiales. Y justo en la época de sequías, cuando hay una época de sequía que también confirmada con los estudios del doctor Folland, pues coincide con el 900, que es el abandono de esos asentamientos, y que buscan irse a lugares donde existen ya fuentes permanentes de agua. Pero si el Bajo Laberinto es enorme, o sea, y sí fue una parte muy importante para que Calakmul subsistiera. Muchas gracias. Gabriel Antolines, ¿se puede determinar la temperatura de cocción en horno cerámico a través de técnicas arqueométricas de análisis? Pues se puede determinar cociendo la arcilla natural. Aquí una cosa interesante, eso ya no lo mencioné, pero Calakmul, yo creo que toda la producción cerámica de Calakmul fue en hornos al aire libre. No encontramos, hasta ahorita por lo menos, no se han encontrado hornos cerrados. Entonces, creemos que fueron hornos al aire libre, y más o menos, pues las temperaturas coinciden con lo que se ha reportado, pues son 700 más o menos grados lo que se ha mantenido. Pero sí, eso se puede, ya con la cerámica cocida, no, o sea, se puede identificar a través, o sea, cociendo arcilla natural y pues viendo la presencia de las fases cristalinas. Ajá. Muchísimas gracias. Armando Becerril, nuevamente, cuando hablas de cerámicas, para bienes de prestigio o para uso ritual y para utilizar en el día a día, para la cerámica de prestigio, ¿cuáles serían los más significativos para las élites del lugar? ¿Cuáles serían los tipos o las vasijas que consideras más significativas? Pues las polícromas, o sea, creo que las polícromas, si estamos hablando, bueno, serían los sachets, los palmares, o sea, de acuerdo por los diferentes periodos, ¿no? Pero el palmar naranja polícromo, yo creo que fue uno de los tipos más importantes, y los tipo códice, las cerámicas tipo códice. Y también eso ya no lo mencioné, pero qué bueno que ahorita con esta pregunta, al final, o sea, la cerámica, las arcillas más finas, de acuerdo a las micrografías que se obtuvieron, coincidieron con la manufactura de bienes de prestigio. Y las cerámicas que mostraban una morfología muy rugosa, muy porosa, o sea, no de tan buena calidad, eso coincidió con la manufactura de vasijas utilitarias. Entonces, por eso yo les decía que
los resultados a los que llegamos con este proyecto fue a través de la aplicación de 4 técnicas y ellos a ojo podían identificar la calidad de las arcillas. Porque esta fuente es de una arcilla de mejor calidad y para elaborar, manufacturar bienes de prestigio. Esa no es de tan buena calidad, entonces esta la uso para los bienes de utilitario, ¿no? Todo lo que es el de uso cotidiano. Yo no sé si era, cómo percibían la calidad, si era, palpaban, o sea, a través de cuando ya la tenían. No, la verdad no lo sé, es increíble la percepción de estos alfareros para poder elegir, porque les digo, coincidió después de hacer todos los análisis que sí, la cerámica más fina era la de los bienes de prestigio y la que no estaba tan bonita o tan fina fue la de los bienes utilitarios. Exacto, ¿no? Pues muchas gracias. En el caso de estas cerámicas estilo códice, ¿han recuperado en el proyecto Calakmul piezas completas? Porque me acuerdo de tiestos, ¿no? No como estas 2 vasijas que nos mostraste de Guatemala, pero no sé si han llegado a recuperar en alguna de las tumbas o contextos funerarios una completa de pues las de las 2 que mostré, la de acá, o sea, la de mi izquierda, sí. Esa sí es de Calakmul, la otra es la de Guatemala. Ya. Y esa es de contexto funerario, es la única, pero del proyecto de Lina, sí, eran puros tiestos. Era cantidad de tiestos increíble, así. Recuerdo que me mostraban las bolsas de tiestos tipo códice. La verdad, nunca me imaginé que salieran tanta cerámica tipo códice. Y ya después, como lo había mencionado, creo que en los estudios que hizo Silvián, igual caracterizó y parece que también fueron locales, o sea que también tuvieron su escuela. Perfecto, Sí. muchas gracias. De nada. Miguel Antolínez, ¿qué nos puede contar sobre los materiales utilizados en la decoración pintada de la cerámica? En términos técnicos, ¿se trataba de engobes? ¿Era decoración pintada y horneada? Ajá. Pues aquí sí quisimos hacer un análisis de pigmentos, o sea, precisamente para identificar algunas técnicas de manufactura de la aplicación de las pinturas, pero no nos resultó, o sea, quizás no utilizamos la forma adecuada de extraer el pigmento de las vasijas, pero no pudimos obtener buenos resultados. Pero bueno, yo supongo que, o sea, la vasija ya horneada, llegaba, se pintaba, no sé si después volvía otra vez a coserse, no creo, yo creo que ya quizás tenía algún recubrimiento, o sea, se pintaba y se pone algún recubrimiento que también, ahorita estoy recordando igual que Luis Barba junto con Heyu Chung, ellos sí estuvieron estudiando algunos engobes, identificaron presencia de cera de abeja. Entonces, no sé si también era lo mismo para las cerámicas polícromas, pero ese sí, ya a ese nivel de ver la técnica de manufactura ya de la aplicación de la pintura y del engobe, lo quisimos hacer, pero no pudimos. No nos dio buenos resultados. Gracias. Armando Becerril, nuevamente, los elementos de decoración en las pictografías, ¿cuáles considera fueron los más relevantes en la utilización de las vasijas? Bueno, pues hay representantes, generalmente en las tipo códices, pues lo que se representan son gobernantes, deidades, y los glifos que están en la banda superior o en inferior, pues ahí es donde ya los epigrafistas son los que describen qué es lo que se ha representado, pero ahorita lo que recuerdo, pues se han identificado nombres de gobernantes y de deidades. Creo que la de Calakmul parece ser que es el dios del maíz, bueno, el que está emergiendo. Sí, pero son o gobernantes o deidades, gente lo que está representado. O bien, o si no son, o sea, si hablamos de otros tipos cerámicos como los que mencioné de los chimbotes, que son flores o son motivos, bueno, ahí son monos, o sea, pueden ser también diferentes motivos que depende de lo que haya querido, ¿no? El gobernante o el plasmar. Sí. Armando Becerril también,
¿Ha tenido oportunidad de localizar los posibles talleres de manufactura o o los basureros correspondientes? No. Bueno, los de manufactura, o sea, los identificamos en las fuentes, ¿no? Donde recolectamos la arcilla, por eso ahí pusimos como posibles fuentes. Pero, no, porque no encontramos los hornos, o sea, es que no hemos encontrado los hornos. Y eso sería interesante, pero también si fueron al aire libre, yo no sé qué evidencias podríamos tener para poder identificar, porque ya con tantos años ya han de estar bien erosionados. La verdad, sí, yo creo que sería difícil poder identificar. Exacto. Gabriel Antolínez, ¿cómo se llegó a la conclusión de que los productores de los cuerpos de las vasijas eran diferentes de quienes ejecutaban la decoración pintada? Bueno, por la aclaración yo creo que hice de lo que son los alfareros, ¿no? Y los que pintaban. O sea, los alfareros son los que obtenían directamente la materia prima. Era la gente que iba directamente a la fuente, iba y regresaba a su taller y ahí manufacturaba. O sea, las vasijas, ahí pues de acuerdo a la demanda, ¿no? Porque también si hubo producciones porque había demanda y aquí parecer la demanda de Calakmul era acrecentar su poder. Entonces, se producía, en el caso de los bienes de prestigio, bueno, se elaboraba, se manufacturaba las formas que más se requerían, pero yo aquí lo que decía es que en el momento una cosa es quién hacía la vasija y quién la decoraba, que ahí es donde entra el artista, porque no todos, o sea, el pintar una vasija, por ejemplo, tipo códice, pues no todos tenían esos conocimientos, o sea, eran como que gente muy exclusiva, o sea, el que tenía esos conocimientos que era transmitido por el gobernante para poder hasta pintar los glifos, o sea, no cualquiera tenía ese privilegio, era gente muy especializada, entonces el alfarero no hacía ese trabajo, o sea, ya era el artista, que finalmente el artista era el que formaba parte de la corte real, que es como lo mismo si nos vamos a la escultura, no es lo mismo el cantero, el que sacaba la piedra y llevaba el bloque hasta donde le pedían que llevara, y ya después, una vez levantado el bloque, entraba el artista, el que esculpía también lo que el gobernante pedía. Acá yo creo que también es importante considerar que todo lo que vemos en las vasijas, en la escultura, en la pintura, está reflejando el momento político y el momento social. Por eso, lo que mencioné al principio era importante revisar la epigrafía, lo que había trabajado Joyce Marcus y lo que trabajó Nicolai Grube y Simon Martin, sobre qué pasó políticamente de acuerdo a la epigrafía, lo que ellos observaron a través de la epigrafía, y qué es lo que yo vi de la cerámica con esos movimientos y la cerámica de más influencia del norte, más influencia del sur, y empezar a hacer pues algunos modelos de qué estaba pasando, ¿no? Y ver ya para poder considerarlos al momento de concluir con la producción cerámica. Entonces también, pues los artesanos formaban parte de la corte real. O sea, no eran ellos los que esculpían, igual la pintura. O sea, no cualquiera tenía ese privilegio de poder adquirir esos conocimientos que eran transmitidos directamente por el gobernante para decir, yo quiero que aquí plasmes esto, escribas esto, me representes, escribas esto. Por eso yo creo que por ahí va la pregunta de él, ¿no? De que, ¿por qué? Sí. Recuerdo cuando trabajé contigo los materiales de concha y algo de lapidaria en Calakmul, que había en la estructura 2, ¿no? Un taller de glifos, ¿no? Sí, De concha sobre todo, pero tenían morfemas y partículas logográficas, bueno, sílabas, ¿no? Entonces te decía, ¿no? Que no era lo mismo saber dibujar o poder nada más por imitación ver las formas, a saber leer y escribir, ¿no? Que ahí teníamos quien hacía hasta los complementos fonéticos, ¿no? Entonces, quien no sabe leerlos, entonces no va a reproducir correctamente esas partes de la escritura, ¿no? Entonces, sí se era ve gente que privilegiada. es otro tipo de persona la que ya, y su formación la que está elaborando esta parte final, ¿no? Ajá, exactamente.
Nuevamente, Gabriela Antolines, ¿hay materiales como pigmentos aglutinantes que fueran utilizados tanto en la pintura de cerámica como en la pintura de códices? Sí, seguramente sí. O sea, yo puedo hablar sobre, trabajé también pigmentos, pero en estuco, porque les digo, no funcionó lo de la cerámica. Y yo creo que los mismos pigmentos fueron utilizados para las vasijas y para los códices. Pigmentos minerales, pigmentos orgánicos, tanto vegetales como animales. Pero igual ahí identificamos, o sea, los inorgánicos sí están más identificados, porque eso nos los dieron, o sea, estas técnicas nos los proporcionan, lo que es la hematita, el cinabrio, aquí no hubo cinabrio, obviamente, pero hematita, sí, pero ya los orgánicos tan precisos, no, o sea, sí, algunas técnicas nos proporcionaron información sobre la presencia de pigmentos orgánicos, pero que ya no, ahí era buscar qué otra técnica nos pudiera llevar a determinar exactamente qué tipo, por ejemplo, si era un animal, qué tipo de planta. O sea, sí, esto de la arqueometría, o sea, y cada vez creo que son más las técnicas que se pueden seguir utilizando. Ahorita, pues tenemos la ventaja que en Campeche, en la universidad, está el nodo LANSIC en SICOR con el doctor Javier Reyes Trujeque. Él ya tiene difractogramas, o sea, ya tiene muchos de los equipos que yo utilicé para este proyecto y ahorita ya no hay necesidad de trasladarse a otro lado, sino que hay, aquí mismo en la universidad podemos realizar estos análisis. Y sí, yo creo que aquí en la universidad ya he checado y me parece que en algunas facultades tienen equipos para poder identificar, a lo mejor poder aterrizar ya en definir qué pigmento orgánico se refería exactamente. Sí, ese es otro trabajo que falta por hacer. Exacto. De lo que nos mostraste de las arcillas y las imágenes de las microscopías, bueno, las micrografías de microscopía electrónica, una de tus imágenes fue muy interesante que tenías como cristales hexagonales, Ajá. ¿no? Fibrosos. ¿Lograron determinar qué material era ese o no Pues lo ese pudieron? creo que fue de arcilla, no me acuerdo si fue de arcilla, si, seguramente sí. O sea, ¿de qué tipo cerámico? O No, de, de cuál sería como si era la arcilla misma, ahora el desgrasante, esos cristales hexagonales, o bueno, poliédricos, ¿no? ajá, ahí no recuerdo si era, pero formaba parte de la arcilla, creo que era parte de la arcilla, esas formaciones estaban dentro de la arcilla. Ok. Sí. Y la otra, en tus difractogramas, o como tú señalabas, ¿no? Las locales mayoritariamente usaban la monmorilonita, ¿no? Ajá, Pero en una de de los difractogramas mostraste, bueno, en los resultados salió paligorskita. ¿Hay fuentes de ajá. paligorskita cerca de Calakmul? Hay en el norte. Está la fuente que se localizó, es por donde está Nazcán, Ah, ok. cerca del Bajo de Nazcán. Ahí esa es la fuente más cercana, que también eso fue interesante, la paligosquita. Porque sí, esa proviene de lo que recolectamos y analizó, correspondió a la parte norte, por donde está Nazcán. A lo Ok. mejor hay más fuentes, pero pues no, Bueno, no, pero ya tienes una, eso ya es sí, sí, ganancia, ¿no? ya, Con el sí, muestreo tan sí, bueno que hicieron de las arcillas. ajá, quedó por Nazcán. Ujú. Y Armando Becerril te pregunta sobre aspectos comerciales en Calakmul, si hay registros o posibles registros de intercambios comerciales con otras áreas o sitios. De cerámica, De cerámica o de materiales en general de Calakmul. sí, por ejemplo, de obsidiana, sí, de lo que es la lítica de la obsidiana, sí. También en la lítica, ahorita recuerdo, sí encontramos algunas puntas y se hicieron análisis, traza, que también parece ser que vienen de la parte de Belice, de Coljá, por ahí, eh, pero de cerámica no. De cerámica, salvo esos, lo que es naranja, la pasta fina y les digo, algunas tipo códice, todo lo demás fue local. Uh -huh.
Ah, pues Hay mira, concha, muy... bueno, la concha, tú Sí, sabes más de sí, la bueno, es concha, así, ¿no? Que que viene también hasta hay del alguna de, Pacífico, ¿no? ajá, intercambio, sí. Sí, y en el caso de la obsidiana, ¿qué tanta hay? Porque ves que hay este modelo, estas propuestas de que Tikal era el gran rival de Calakmul y le bloqueó el acceso, que bueno, en Tikal son por toneladas casi la Ajá. obsidiana y en Calakmul es una cajita casi, casi, ¿no? Pues sí, no había tanta obsidiana. Fue, digo, sí fue mucha, pero no comparado con lo que tiene Tikal. Y eso lo trabajó Jeffrey Braswell. Él se dedicó a trabajar la obsidiana y sí recuerdo que identificó fuentes bueno, varias fuentes de Guatemala, de Michoacán, del centro de México, de Occidente, o sea, sí, sí, también la obsidiana, les digo, fue un bien que fue intercambiado con muchas regiones distantes. Sí, pero no tenemos las cantidades de Sí, eso es Tikal. como muy característico, ¿no? Del reino de Canul, ¿no? Que tiene poca obsidiana, ¿no? Tanto Ajá, Calakmul como Sivanché, por ejemplo, ¿no? sí, 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 sí. Y Bueno, Beatriz Valca. Valcárcel Villagrán Ajá. te manda felicitaciones, excelente Gracias, trabajo, un gran saludo desde Guatemala. gracias. Gabriel Antolínez, se han encontrado piezas cerámicas en la zona maya con el glifo topónimo de Calakmul que estén elaboradas con pastas ajenas a la región y hagan pensar en falsificaciones hechas en la misma época. Vasijas, a ver otra vez. Vasijas cerámicas en la zona maya con el glifo topónimo de Calakmul, que estén Ajá. elaboradas con pastas ajenas a la región y hagan pensar en falsificaciones hechas en la misma época Sí, o no, pues, emulaciones. ajá. Pues sé que se ha encontrado el glifo en algunas vasijas, pero no desconozco si se han Las caracterizado pastas. esas Ujú, cerámicas. Sí, entonces ahí sí no podría, no tengo respuesta. ujú. Rocío Mejía, felicitaciones, Rosario, que te Mm. pregunta, con respecto a la cerámica doméstica, ¿cómo es su acabado de superficie? Pues la cerámica doméstica hay lisa y estriada. Este, si hablamos así de la más utilitaria, ¿no? La cerámica lisa, esa está presente en todos los periodos cronológicos, y la estriada, que la estriada también, como sabemos, para lo que es la región del Petén, pues varía. O sea, generalmente en el preclásico las estrías son más delgadas y más cerradas, más juntas. Ya en el clásico temprano ya son un poco más gruesas y más abiertas, y ya en el tardío y terminal ya son más burdas. Igual la pasta va cambiando mucho, pero también hay vasijas monócromas que también fueron utilizadas de uso doméstico, que son pues las monócromas, algunas rojas, las naranjas, que aparecen con mucha frecuencia y que también fueron usadas para el uso cotidiano, pero más que todo no para preparar alimentos, sino para servir alimentos o almacenar alimentos, no tanto como para cocinar. Ok. Pablito Mumari Farto, Uh -huh. que si pudieron determinar si las pastas de los incensarios tipo Chenmul son locales. Uh -huh. Eso sí, lo comprobado por activación de neutrones y por las técnicas que yo utilicé. Sí, fueron manufacturadas. Y es que sí, cuando comenzamos a ver, que no son muchas, son pocas, porque no hubo una ocupación del posclásico, pero algunos incensarios fueron recolectados desde que se hizo el mapeo en el 80, en el 81, que Jacinto Maijao, que es el que hizo el mapeo, encontró algunos en superficie, y después en excavación salieron algunos fragmentos, pero los análisis sí son locales. Hasta eso, hasta eso, Calakmul, o sea, el monopolio de la producción. Ok. Y en esos incensarios que son la emulación de los Chenmul, ¿predominó alguna representación? Digo, yo recuerdo los que me tocó trabajar con Orteza de Vega en el sur de Quintana Roo y ahí había
el dios descendente, escribas, hasta tlacuaches, ¿no? Pero Ajá. en el caso de estos que tienen ahí en Calakmul, ¿alguna deidad o algún animal antropomorfizado, alguno predominaba en lo No, que creo se... que sí no era la edad. Bueno, el más completo que yo recuerde es el que se encontró en superficie. Eh, sí es una deidad. Y fíjate, y recientemente lo vimos, o sea, salió ahí en el laboratorio, porque estábamos trabajando los champotón y es muy parecido a los de los champotón. O sea, ahorita no podrá decir a qué deidad, pero sí es, creo que representa una deidad. Ahora, lo que se encontró en las excavaciones, lo poco, fueron fragmentos, o sea, fueron fragmentos, no salieron así muy completos, pero el que salió semicompleto, sí parece que representa una deidad. Ok, muy interesante. Armando Becerril, nuevamente, pues como consulta o duda, ¿no? De ubicación de sitios, te pregunta ¿dónde está ubicado el lugar llamado Balamcú? Digo, para el público que no conoce Ajá, Calakmul, quienes ya conocen sabrán dónde sí. está Balamcú, pero los que no, si puedes indicar dónde está Balamcú. Pues está al norte de Calakmul, de la carretera que ves Cárcega a Espujil, o sea, hacia la derecha, pues nos estamos yendo hacia Calakmul, y hacia la izquierda nos estamos yendo hacia el norte, entonces queda hacia el norte, hacia la izquierda, de esa carretera, más o menos es adelante de Balancú, de donde está, pregunta por Balancú, ¿verdad? Sí, Adelante de lo que sería, estaría entre Chicaná y la entrada a Calakmul. O sea, pasa uno a la dirección a Chicaná y casi en donde está elegido con Juaz, ahí está. sí, el que más se puede visitar, bueno, Sí, les digo a los que del sí, público ahí conocen hacia el norte, el Calakmul, otro lado de la se carretera. ve sobre la carretera el letrero de Balamcú y además tiene Sí, un friso, bueno, un sí, tipo estucado muy, muy bonito, ¿no? sí, Ah, pues muy, muy así es. interesante, Rosario. ¿Tienes algunas Pues nada más preguntas? agradecerte, Rosario, por compartir tu investigación con nosotros. La verdad fue un placer escucharte y pues lo que a mí más me gustó fue pues destacar la importancia, ¿no? De la interpretación sociocultural a partir de la arqueometría, ¿no? Sí, Porque no es fácil. claro, y se ve, y casi no se ve, aunque parezca que es, Sí. bueno, el medio para el fin. Ujú. Desafortunadamente en muchos trabajos de colegas dan más peso al dato arqueométrico, a las gráficas, a los espectros y dejan de lado toda esta interpretación tan valiosa, ¿no? Lo que nos hace también conocer más a la Sí. sociedad que estamos estudiando. A mí me gustó mucho que hablara sobre la importancia del artesano, del especialista, de este conocimiento de la materia prima, Ujú. la calidad, ¿no? Y es lo que nosotros vemos también en la lapidaria, en la concha, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, eso nos hace darnos cuenta el control también que se tenía en la producción artesanal, en la especialización, en las imitaciones, estos distintivos, atributos Sí. locales también que marcan mucho la identidad de los asentamientos y del Ujú. artesano, el control que se da en la producción también por el órgano de poder, ¿no? Pues sí, fascinante y Sí. te agradecemos mucho que compartas toda esta información que enriquece mucho el conocimiento de Calakmul. No, pues de nuevo muy agradecida con ustedes Muchas por la gracias, invitación Rosario. y por comenzar este sexto ciclo que ya ver tan rápido que ha Sí, pasado. sí, sí. Sí. Y Sí, en el caso de cuando estabas hablando ahora de las cerámicas estriadas y pusiste imágenes del microscopio de electrones, si bien entendí, una de ellas era la imagen sobre la canaladura, ¿no? De una de estas cerámicas. pues no, necesito revisarlo porque de las micrografías, no, esa de la canaladura no correspondía a un tipo estriado. Tendría que ver exactamente qué micrografía corresponde a eso. Bueno, todo eso lo tengo ahí en la tesis, porque todo este fue producto de la tesis de doctorado,
pero sí tengo que recordar, repasar todo eso, pero sí fue muy interesante cómo coincidió la información y cómo se fue agrupando con los tipos cerámicos y con los periodos cronológicos. Entonces, sí, la verdad, para mí ha sido una experiencia muy, muy grata trabajar estas técnicas y ya ser parte de toda los que trabajamos arqueometría, que pues cuando yo comencé éramos muy pocos. Yo puedo presumir que soy de las pioneras acá en Campeche de aplicar este tipo de técnicas. Estamos hablando de hace muchos, muchos años. Hoy en día me da gusto que la arqueometría cada vez adquiera más interés por parte de los que están egresando de la licenciatura en arqueología, y porque da mucha información. O sea, a mí toda la información que me han proporcionado todas estas técnicas ha sido impresionante porque ha complementado todas nuestras interpretaciones. O sea, lo que nosotros podemos hacer solamente con las técnicas arqueológicas no se compara con lo que se puede complementar con toda la información de esas técnicas. Y ustedes pues lo viven también con la lapidaria, con todo el trabajo que ustedes hacen, que también forman parte del grupo de los que trabajamos arqueometría, toda la cantidad de información que podemos obtener con estas técnicas. Y estas, las que mostré, son una mínima parte, porque pues hay cantidad, como les decía, para determinar lo que son pigmentos orgánicos, pues hay otra serie de técnicas que hay que aplicar, y a lo mejor si salen algunos problemas, pues los especialistas nos orientarán con otras técnicas para poder obtener la información. O sea, es enorme el campo de la arqueometría. Exacto, ¿no? Pero bueno, te preguntaba de esto de la canaladura, aunque no fueran de los estriados, porque si es la canaladura, o sea, la sacaste la imagen dentro de la canaladura, Reina y yo comentábamos que probablemente está hecha con pedernal, porque las huellas es igual a las que vemos nosotros en lapidario concha. Entonces, yo sé que casi en cerámica no hacen estudios con qué instrumentos se hacen, ¿no? La canaladura, las incisiones, los punzonados, pero pues sería bien interesante pues también ver qué instrumento generó algunas de estas decoraciones que no son el engobe o la pintura, ¿no? Sino ya modificaciones propias a la pasta ya cocida, ¿no? O no cocida también. Ajá, así es. Sí, sería interesante. Hay más trabajo por hacer. Exacto, ¿no? Pues tenemos algunas últimas felicitaciones, ¿no? Rubén Avilés, ¿no? Que gracias, doctor Solís y Melgar, por difundir el conocimiento, y felicidades a la doctora Domínguez Carrasco por su extraordinaria conferencia. Gracias. También Rodrigo Rivera, este es un recorrido, bueno, está hablando de como promocionar de recorridos virtuales de Tenochtitlan. Y Pato Rustand, muchas gracias por hacer posibles estos ciclos, y siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Digamos, estamos de acuerdo todos en ello, de que contigo, ¿no? Se aprende siempre mucho, Rosario. Y no sé si tienes algo más que... Pues no, nada más agradecer nuevamente por tu participación, Rosario, muchas gracias, y ojalá que nos podamos ver pronto por allá. Sí. Campeche, tenemos muchas Bienvenidos. ganas de volver. Bienvenidos para el próximo encuentro. Sí. O cuando gusten, tienen las puertas abiertas aquí en Campeche. Mil gracias, Rosario. Y pues con ello pues ya no tenemos más felicitaciones o comentarios, preguntas, tanto en el chat como en lo que nos llega vía el Facebook, ¿no? Entonces pues te agradecemos, ¿no? Por esta plática tan interesante, que además con ella abrimos este nuevo ciclo del seminario. Y pues nuevamente, ¿no? Gracias por en este caso, amadrinarnos el seminario. Y Gracias los invitamos a ustedes. nuestro público para la próxima semana, que continuamos con el ciclo, con nuestro segundo, en este caso, 3 panelistas. Apreciando el detalle, los aportes del análisis por RTI en la investigación arqueológica, y van a estar con nosotros Yanul Lira La Torre, Edgar Israel Mendoza Cruz y José Daniel Vélez Pérez. No se lo pierdan, va a estar muy, muy buena esta ponencia. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Okay. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Adiós.